Comenzamos ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor amado, vamos ante tu presencia para darte las gracias, bendito Rey, por este hermoso día que tú nos has concedido. Señor, te pido, Señor amado, en esta oración que tú seas llegando a los corazones de aquellos que están conectados, Señor. Que esta palabra pueda ser de bendición, que pueda ser de ayuda para ellos, Señor, en estos momentos difíciles que tú, Señor Jesús, has permitido que pasen, Señor, en este lugar, en este mundo, Señor. Padre maravilloso, te pido, Señor amado, por aquellos que están escuchando, Señor, que están, Señor Jesús, conectados. Padre maravilloso, ayúdale, Señor, a permitir, Señor Jesús, que ellos puedan estar el mayor tiempo conectados para que puedan escuchar tu palabra. Gracias, Señor amado, ayúdale, fortalécele sus vidas, fortalece nuestras vidas, ayúdanos a nosotros a poder hacer esto bien, a poderlo hacer para ti, para que tú, Señor Jesús, seas, Señor amado, engrandecido, seas, Señor amado, conocido por todo el mundo, bendito Rey. No sabemos en cuántas partes, Señor, se transmitirá esto, pero en el lugar que sea, Señor, que esa persona que toque, Señor Jesús, pueda conocerte. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, todo esto te lo imploro. Gracias, Señor. Ahora dejamos a mi esposito, que va a dar la palabra del Señor. Amén. Amén. Es un nervio, pero de lo extraño que es hacer esto. De no estar ahí, yo sé que hay gente que está ahí escuchando, pero es distinto a mirarlos, a verles, al uno hablar y ver que te están, mirar que uno que te está escuchando, pero esto es distinto. Pero igual lo hago con todo el corazón, entendiendo que es para Dios y que hay una palabra que esperando que sea de bendición para usted, porque como hay días difíciles, se necesita una palabra a nuestro corazón. Y yo hoy día quiero hablar en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17. Esta es una palabra que es muy conocida, que habla sobre Daniel. Pero primeramente quiero hablar de una frase o una situación que se está viviendo hoy en día para llevarlo a lo actual. Aunque no es el tema de lo que hoy día Dios quiere entregarnos, no es el tema en sí, pero sí va de la mano con esta palabra, que es sobre la muerte, que es un tema difícil. Hace algunos 2 años, un año, nosotros hicimos un curso sobre la prevención, sobre el abuso sexual de niños, y ahí uno se da cuenta que son temas que nadie quiere tocar, son temas que uno como no esperan que a uno le pase, como uno lo quiere ese tema lejano, no lo conversa. Pero sí sabemos que algo tenemos seguro todos lo tenemos seguro, que un día vamos a morir. Un día vamos a morir todos, independiente de la vida que llevemos, seamos cristianos o no cristianos, nos vaya bien o nos vaya mal. Hay algo que tenemos seguro, que nos vamos a morir. Y es un tema difícil. Aunque nosotros hemos tomado medidas de encerrarlo, estamos en una cuarentena y que la respetamos, porque la Biblia nos manda a respetar estos mandatos de autoridad, igual hay un cierto miedo.
Pero el miedo no es yo siento que el miedo no es al virus en sí. Porque si yo supiera que este virus, esta pandemia, a lo mejor me va a dar, pero no me va a pasar nada, la voy a pasar mal, a lo mejor no sería tanto el miedo. Pero ¿cuál es el miedo? Es a morir. Si ese es el miedo. El miedo es que yo siento el sentir de que si a mí me llega a tocar esto, me voy a morir. O está la gran posibilidad de que me afecte en ese sentido. Por eso que esta palabra, el tema no es en sí la muerte, pero sí va muy de la mano. Y me recuerda que nosotros como cristianos, nosotros hacemos, cuando una persona fallece, se hace un servicio fúnebre, se le va a cantar, una tradición cristiana que hay, de ir a cantar a la familia. Y yo me recuerdo que muchas veces se expresan palabras como está en un lugar mejor, está descansando, está con Dios. Y a veces se dice, Él está mejor que nosotros, el que tiene que sufrir, el que queda aquí en la tierra, pero Él está descansando. Y son frases muy lindas que se dicen. Pero no sea que sea un familiar mío el que pase por eso. Porque ahí ya no quiero que se vaya a ese lugar de descanso, ya no quiero que se vaya a ese lugar feliz. Me recuerdo que un día di una frase, no me acuerdo si la escuché o la leí, pero había una frase que decía que es fácil tener fe con el problema del otro. Y esto me hacía mucho sentido. Yo por mucho tiempo estuve eso de... Nosotros como predicadores hablamos de fe, distintos temas, pero es fácil cuando uno tiene que hablarle al otro, pero cuando lo tengo que vivir yo, cuesta mucho activar esa fe, ponerla por obra, cuando a mí ese es el que me está pasando. Por eso dice que el tema de la muerte está muy relacionado con este tema. Yo le puse como título, para hacerlo una frase para que ustedes recuerden, es que Dios sabe lo que hace. Y es la palabra que el tema en sí, o la frase para recordar, es que Dios sabe lo que hace. Y cuesta entender esto, cuesta entender o asimilar que Dios sabe lo que hace. Como le decía, es fácil decirlo, es fácil decirle a otro, es fácil cuando uno va a visitar a una familia que ha sufrido una pérdida, es fácil decirle, está en un mejor lugar, está con Dios, está feliz, está contento, está descansando, ya no sufre. Pero cuando nos pasa a nosotros, es difícil entender que Dios sabe lo que hace. Porque Dios sabe lo que hace. Hay una alabanza que dice, Dios tiene el control y Él sabe lo que hace. Y esa la escuché, la estaba escuchando mi esposa el otro día y me quedó grabada esa frase. Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor teníamos planes ahora? Teníamos planes familiares, planes económicos, laborales o planes en la iglesia. Personalmente yo pasé por todo. Yo tenía planes familiares, teníamos la idea de... Está mi hermana conectada y mi cuñado. Justo iba a hablar de ellos. Nosotros teníamos, como no pudimos salir de vacaciones, nosotros teníamos la idea de irnos para allá ahora en marzo, en abril, irnos y estar con ellos unas 2 semanas, una semana y media. Ahí estábamos viendo qué hacíamos, pero eran nuestros planes y no se pudo. Teníamos planes económicos, yo estaba con una idea, todavía estoy porque sé que es la voluntad de Dios, porque también vi la mano cómo Dios me fue moviendo y Dios me fue llevando de un lado a otro y doy gracias a Dios. Ustedes saben que yo estoy con un hermano de la iglesia trabajando y que yo estoy seguro que ha sido la mano de Dios que me llevó ahí. Amén. Estoy seguro de eso. Entonces, pero yo tenía planes laborales, comprándome herramientas y cosas, y veo que ahora se para todo. Entonces uno ve como las cosas no están saliendo como uno pensaba. En la iglesia, ¿cuántos de nosotros teníamos planes en la iglesia? Nosotros estamos a cargo de los preadolescentes
teníamos planes de juntar dinero, de salir, claro, teníamos un año, el pastor nos ha enseñado de hacer como una planificación para el año, y vemos como Dios, porque yo estoy seguro que Dios está detrás de esto. Esto a Dios no se le ha pasado, por el que le digo, Dios sabe lo que hace, Dios está permitiendo todo esto. Y teníamos planes, habían unos planes con la iglesia, con los preadolescentes. Se hizo un cuerpo porque mi esposa trabajaba con los niños, pero no estaba la infraestructura, faltaban cosas, y este año lo pudimos lograr, ya estaba un lugar para que ellos estuvieran. Se pusieron unos profesores para poder enseñarle de otra forma más didáctica la palabra, y pasa esto. Entonces es difícil entender que Dios sabe lo que hace y que Él no ha perdido el control de esto. Esto debemos saber, y que Dios no ha perdido el control de lo que está pasando. Y vemos cómo esto nos afectó y nos hizo perder, nosotros todos tenemos planes, tenemos sueños, y como que perdimos el control de esto. Como que lo que pasó, y nos vimos todos afectados, y que vimos que perdimos el control de la situación, perdimos el control de nuestra vida, y en cierta forma nos movió, nos dio un remesón a la comodidad que estábamos llevando, que estaba a lo mejor saliendo todo bien, lo estaba yendo bien económicamente, y llega esto. Pero también Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Yo trataba de estudiar, y le decía a Dios que me alumbrara, qué poder hablarle a la iglesia, al pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros pedimos y pedimos mal, pero también a veces nosotros pedimos bien. Estamos pidiendo en la voluntad de Dios, y es la petición correcta, y es una petición que está en el orden de Dios. Pero el camino a esa respuesta no es como nosotros queremos. Y esa es la diferencia que debemos tener nosotros los cristianos, que nosotros tenemos un Dios, tenemos un Dios al que es todopoderoso, el que puede solucionar mi problema, al que yo le puedo pedir, porque la Biblia dice: ¿a quién iremos? ¿A quién más voy a ir? Pues si Dios es el único todopoderoso. Y de repente nosotros sí pedimos en la voluntad de Dios, pero el camino a esa respuesta no es el que nosotros esperamos. No sé, a lo mejor alguno de nosotros tenía muchas peticiones. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, sobre Naamán. Habla sobre un rey sirio, y con el profeta Eliseo, donde ese rey sirio, ellos eran un pueblo que estaba en contra, pero el rey le entró lepra. Y para ser un poquito más corta la historia, por tema de tiempo, resulta que este rey, Eliseo, el profeta, mandó a llamar a este rey porque él le iba a dar la respuesta a su petición, que él quería ser sano. Pero resulta que el profeta le dice algo que él no esperaba. Veamos el capítulo 11. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, ¿qué veíamos? Él tenía otra idea de cómo él pensaba que iba a salir el profeta, y lo iba a tocar, y iba a hacer una oración a Dios, y todo lo que a lo mejor muchas veces estamos acostumbrados a ver. Pero resulta que Dios no lo hizo así. Dios lo mandó a través del profeta a bañarse en un río. Incluso dice que habían ríos más limpios que ese, más bonitos, y lo manda al río de Israel. Entonces uno se da cuenta que Dios no hace las cosas como nosotros creemos o como nosotros queremos, porque a nosotros nos gustaría que las cosas fueran a nuestro modo, y que todo sea sea parejito, y que la bendición llegue como nosotros queremos. La Biblia no habla sobre esto, y dice:
puse aquí cuántos a lo mejor tenían planes de trabajo y llega esto, donde muchos perdieron el trabajo y como que no cuadra. Si yo le estoy pidiendo mejorías de trabajo y pasa esto, y quién sabe si este camino es para llegar a eso. A lo mejor cuántos pidieron, no sé, de tantos cristianos que hay en el mundo, ¿cuántos cristianos? Señor, dame más amor por la obra, dame más amor por la iglesia, yo quiero activar, quiero hacer cosas como las que hacen otros y pidiéndole amor por la obra. Y resulta que Dios manda esto, que al final se cierran las iglesias y no se hacen cosas, como que no cuadra. Pues. Yo le estoy pidiendo, Señor, más amor por la obra y resulta que se cierran las iglesias. Y quién sabe si esto es para que nosotros, para hacernos pensar y hacernos extrañar la iglesia, hacerlo extrañar a los hermanos. Y a lo mejor esto era lo que tenía que pasar para que muchos valoren lo que tienen, valoren a sus hermanos, sabemos que Dios no habita en el templo, Dios habita en el corazón de los hermanos, pero sí Dios nos dio eso. Yo soy un convencido que si Dios me llevó a ese lugar que damos un viaje casi de 40 minutos, es por algo, y yo amo el lugar, yo amo ese lugar, yo amo a los hermanos, yo amo a los pastores, donde Dios me llevó. Amén. Y no se trata de que el templo lo tengo en el corazón, no, pero es que es el lugar que Dios me dio. Es el lugar donde Dios me tiene protegido y es un lugar físico para adorarle. Y a lo mejor esto es la oportunidad para hacer crecer ese amor por la obra. Y cuando esto pasa, a lo mejor se va a cumplir lo que usted pedía, más amor por la obra. A lo mejor, ¿quién pidió orar más? Señor, me gustaría orar más. Me gustaría ser un hombre de oración, me gustaría tener tiempo con ustedes. Y ahora está. Ahora es el momento de orar más. Ahora es el momento de entregarse más a Dios, de buscarle más, de escudriñar más, de hacer más. Nosotros pensamos, Señor, a mí me gustaría orar más, porque yo lo pongo en mi caso, me gustaría un trabajo donde me diera más tiempo para estar en la casa y para estudiar la Biblia, pero las cosas no son como yo las quiero. Por eso decía, yo digo, Señor, pero a mí me gusta estudiar la Biblia, me gusta conocer, pero resulta que yo le pido un trabajo que me dé más tiempo y el Señor no me lo da. ¿Qué me da? Me da una cuarentena, donde estoy todo el día en mi casa. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que le estaba pidiendo. Orar más, escudriñar más, estar más tiempo con mi familia, aprovecharlos. Por eso el tema es, Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. Hoy, para terminar ya, hoy estamos enfrentando una dificultad mundial, pero esto pasará. Esto va a pasar. Y yo me recuerdo que muchos, y lo vi en Facebook, veo muy pocas redes sociales, pero sí me recuerdo que un día muchos dijeron que venía un avivamiento. No sé si yo creo que si alguno más se recuerda que venía un movimiento. Y quién sabe si tenía que pasar esto para llegar a eso. Porque yo vi muchos mensajes donde decían, ahí quedaron los que decían que venía un avivamiento. Ya, pues ¿qué pasó? No profetizaban tanto de avivamiento, de que venía algo para Chile, que venía algo para el mundo. Pero no hay que olvidar que yo me ponía a estudiar algunos sobre el tema del avivamiento y se coincidía de que muchas veces después de una catástrofe, o en la gran mayoría de las veces, después de una catástrofe venía como un florecer, un despertar de la iglesia evangélica. Lo escuchaba cuando pasó lo de las Torres Gemelas, vino un despertar en la iglesia. Llegaron gente que a lo mejor era descarriada, como le llamamos nosotros, o estaba alejada. O en el terremoto también de Chile, también volvieron. Y quién sabe qué está pasando esto, y ahora es a nivel mundial. ¿Y qué pasa si no estaban equivocados los que decían que venía algo para el mundo? Venía un despertar. Por eso ¿por qué pasa eso? Porque desconocemos los planes de Dios.
Desconocemos que el camino a eso que Dios dijo no es como nosotros lo esperamos. Porque Dios, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Así que esta es la palabra que nos anima a enfrentar esta situación, porque esto va a terminar. Esto va a terminar. ¿Y qué puedo decir yo? Señor, aproveché, tú me diste tiempo. Señor, hay un virus, Señor, y nosotros todos pedimos que nos proteja, que ojalá no nos llegue. Ojalá no nos llegue, pero a lo mejor si alguno de nosotros le afecta este virus, sepa que Dios no ha perdido el control. Si yo me mantengo en la voluntad de Dios, me mantengo en conexión con Dios, Dios no pierde el control de nada de su vida, de nada de la vida de ninguno de los cristianos. Aunque esta enfermedad nos afecte, Dios no ha perdido el control y Dios sabe lo que hace. En Salmo dice que aunque pase por valle, y como lo veía en Daniel, Él dice que Él nos puede librar. Él dice, estos 3 hombres dicen, Dios nos puede librar. Ellos tenían la fe que Dios los podía librar. Pero de luego en el versículo siguiente dijo, y si no, o sea, en esa frase, y si no, o sea, como que les falló la fe. No, lo que pasa es que ellos estaban convencidos que Dios sabía lo que hacía. Que si Él quería los podía librar, no sé, podría haber un terremoto y caerse ese horno o caer agua, no sé, ellos podían esperar mucho de Dios. Pero aunque no lo hicieran, ellos sabían que Dios los podía librar. Y aunque sea en la muerte. Y como les decía al comienzo, es fácil decir que cuando alguien se muere va a un lugar mejor, pero es cierto. Es cierto, y este es un llamado a pensar, ¿estoy preparado yo para eso? Si en esa voluntad, como Dios sabe lo que hace, la voluntad es que yo esté con Él. Es que hasta aquí llegue mi vida, que hasta aquí, como lo pasó con nuestro obispo, y si es la voluntad de Dios que yo hasta aquí llegue, estoy preparado, estoy listo para estar firme en mi convicción en que Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Así que esta es la palabra. Espero que sea una palabra que nos lleve a pensar, a analizar nuestra vida y a tener esa convicción de que Dios sabe lo que hace y que Dios no ha perdido el control de esto. No podemos decir que a Dios se le pasó por alto, que muchos dice que está la muerte, anda rondando, y sí, está bien, el ángel de la muerte, hay algunos que dicen, y sí, pero Dios no pierde el control. Dios no pierde el control. Dios, Él sabe quién va a partir, a quién Dios va a sanar. Nosotros tenemos que implorar misericordia, pero sabiendo que Dios sabe lo que hace. Así que espero que esta palabra sea de bendición. Y para mí también ha sido, porque es difícil hablar de este tema. Es difícil hablar sobre la muerte. Y si estoy listo para irme con el Señor. Si Dios hoy día viene por mí, o en un día más, estoy listo. Tengo yo en orden mi vida, tengo en orden mi familia, tengo en orden mi mente para irme con el Señor. Así que esta es la palabra, espero que sea de bendición y que lo haga pensar y lo haga analizar y aprovechar este tiempo. Aprovechar, no lo miren como si uno se aburre mucho rato ya en la casa, pero aprovechemos este tiempo que Dios nos está dando. Por eso que nunca se olvide, Dios no ha perdido el control de esto. Todo lo que nos pase es por la voluntad de Dios. Yo lo puse como en otra frase, Dios sabe lo que hace, pero es lo mismo, la voluntad de Dios, pero con una frase más coloquial, si se puede decir, es Dios sabe lo que hace. Así que el Señor les bendiga y que Dios tenga misericordia de nosotros y haga su voluntad en nosotros. Amén. Amén.